Un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de las historias charladas de Andrés, que hoy va a hablar de la película Persépolis, la película que ganó en nuestro concurso de Facebook y que va a retratar uno de los periodos más grandes de la historia de Irán, que es la Revolución Islámica. Ahí vamos a ver una gran cantidad de elementos que nos van a hacer entender no solamente ese capítulo, sino también el Islam como una continuidad de tiempo completamente distinta a la que tenemos aquí en Occidente. Sin otro preámbulo, vamos a hablar de Persépolis, una película de animación fantástica. Antes de hablar de Persépolis, lo primero que quiero hacer es agradecerles a todos ustedes porque nos escribieron, porque se pusieron en contacto con nosotros y nos hicieron llegar todas las impresiones acerca de la historia de las pandemias que finalizaron la semana pasada y que además nos hace ver cuáles son los errores que no hay que cometer, cuáles son los puntos hacia donde se debe mirar y sobre todo cuáles son las esperanzas, que son muchísimas y que aún tenemos por materializar en estos episodios de la historia. Así que vamos entonces a lo que nos trae este video, hablar de la película Persépolis. Persépolis es una de las mejores películas de animación que me he visto en mi vida y es una película de 2007 dirigida por Vincent Pagonot y por Marjane Satrapi. Persépolis trata básicamente de una niña llamada Marjane que va a vivir en Irán a finales de los años 70 y a inicios de los 80. Este periodo es muy importante porque es ahí donde se nos va a ubicar la revolución islámica. Ya vamos a profundizar un poco en este tema de la revolución islámica, pero a grandes rasgos el cambio más importante o el punto de inflexión va a ser la caída del Shah Mohammad Reza Pahlavi, que va a ser el último de la dinastía Pahlavi en Irán, y va a subir el Ayatollah Khomeini, haciendo de este territorio ahora una república islámica y no un imperio persa como había sido hasta hacía muy poco tiempo. Entonces ese cambio va a provocar unos cambios políticos, unos cambios religiosos que para la protagonista van a ser de toda importancia. Marjane va a ser parte de una familia de pensamiento occidentalizado y esto la va a poner en contacto con muchas ideas de izquierda que la van a invitar a apoyar la caída del Shah y a apoyar la subida del Ayatollah Khomeini. Pero cuando Khomeini sube al poder, va a comenzar a ser víctima de unos fundamentalismos y de unos cambios de costumbres tremendos. Las mujeres van a empezar a usar el velo, va a ser una república mayoritariamente teocrática y esa transición va a ser bastante abrupta, entre otras cosas que van a ser muy importantes para el futuro de Irán en ese tiempo. El caso es que dentro de la trama de la película, Marjane va a ser enviada a Austria, a una de las universidades de Austria, y es ahí donde se va a encontrar con un choque cultural impresionante, se va a encontrar con muchas cosas y con todo el tiempo. Se va a encontrar con Michael Jackson, se va a encontrar con todo el rock, se va a encontrar con las fiestas, se va a encontrar con la abundancia del agua, se va a encontrar con una gran cantidad de cosas que van a hacer que su pensamiento de civilización cambie completamente. Y entre todos esos avatares históricos, Marjane va a tener que conocer a través de la prensa, a través de la radio, a través del testimonio de la familia, todas las persecuciones y todas las consecuencias y todo el fundamentalismo del que va a estar siendo víctima su país. Pero como les prometí, para poder entender un poco este tema de la revolución islámica, primero tenemos que remontarnos a la historia, pero a la historia del profeta, y es aquí donde vamos a ver una de las grandes diferencias y una de las grandes causas por las que Occidente no entiende muy bien el Islam. Bueno, para entender correctamente la revolución islámica, lo primero que tenemos que hacer es remontarnos a la época del profeta, es decir, a la época de Mahoma, porque es en la época de Mahoma donde va a aparecer una de las causas y una de las reivindicaciones divinas de la revolución islámica que va a ocurrir a finales de los 70 y a inicios de los 80, y por eso es que es tan importante para la línea del tiempo musulmana. Vamos a tener en cuenta que cuando Mahoma muere, se van a partir las ramas del Islam. Por un lado,
van a aparecer los chiitas. Chía significa seguimiento. Los chiitas van a creer que la línea de los musulmanes y la línea del Islam debe seguir a partir de los hijos de Mahoma. Pero resulta que una vez murió el profeta, a su hija, a sus hijos y a su yerno, que era como el destinado para seguir con el Islam, los van a matar muy rápido y los chiitas van a creer que toda su línea de seguimiento va a quedar interrumpida por una venganza y que muy probablemente después se pueda retomar. Entonces van a cargarse de toda paciencia y van a decir, espere, en algún punto va a llegar nuestro tiempo. Por otro lado van a estar los sunitas. Los sunitas básicamente consiste en que la línea del Islam va a estar a cargo de unos parceros, de unos amigos del profeta, que aunque no tengan la línea de sangre, sí eran los que estaban ahí al lado de él como unos discípulos y son los que van a recibir la revelación del Corán. Corán significa recitación. Y a esa recitación le van a hacer unos comentarios que se van a llamar sunnas. Y ellos, cuando esto ocurra, ellos van a ser mayoría. Y la minoría va a ser el chiismo que se está armando de paciencia para cuando toque volver a tomar el poder. Esto nos va a pasar en la tierra del profeta. Aquí no hemos tocado Irán. Irán viene con otro tiempo. Ellos son otra lengua. Ellos hablan farsí. Ellos son persas. Ellos vienen de toda la parte de Persia. Ellos vienen de Jerjes y Darío. Ellos están en otra historia. Ellos van por otro carril. Y ellos van a unirse al Islam mucho después. Hasta acá no hemos tocado todavía ese territorio. El tema es que para 1979 en ese territorio estaba gobernando el Shah Mohammad Reza Pahlavi, que era el último de la dinastía Pahlavi, pero que realmente estaba tiranizando su pueblo, y van a comenzar unos levantamientos sociales que van a apoyar la subida de un nuevo líder. Ese nuevo líder va a ser el Ayatollah Khomeini, que va a estar en el exilio porque como era de la oposición al Shah, entonces a este lo van a exiliar y lo van a mandar lejísimos para que no moleste tanto el gobierno y para mantenerlo más bien en calma. Pero el tema es que el pueblo comenzó a tener unos levantamientos tan grandes y tan profundos que el gobierno realmente comenzó a deshacerse por las costuras. Aunque las manifestaciones contra Reza Pahlavi empezaron en 1977 y tuvieron un desarrollo de 2 años, donde arrancaron con estrategias de resistencia civil y donde arrancaron con un poco de estrategias para poder derrocar el gobierno opresor de Pahlavi, pues a la vez ahí hubo unas grandes represiones por parte del ejército, y uno de ellos, o de los más renombrados, fue el Viernes Negro. El Viernes Negro va a ocurrir el viernes 17 de Shahribar de 1357, porque recuerden que los musulmanes están en otra línea del tiempo. Para ellos el año 1 es el año 622, que va a ser cuando Mahoma tenga que huir a Medina. Ese va a ser el año 1 para ellos. El caso es que el Shah para ese tiempo va a estar luchando contra todas las resistencias y va a generar algunas medidas como para aplacar las revoluciones. Entonces lo primero que va a hacer es liberar a algunos de sus presos políticos, aunque sin muchas garantías, y aparte de eso va a autorizar la celebración del Eid al-Fitr. El Eid al-Fitr es una festividad musulmana que marca el final del Ramadán. Sin embargo, y aunque Irán para ese tiempo no era un estado confesional, sí se reconocía que gran parte de su población era islámica. Pero cuando esto ocurriera, el Ayatollah Khomeini desde su exilio va a decir que es completamente responsable reprobar y derrocar al Shah Pahlavi. Y esto va a hacer que toda la gente se revolvere de una manera tan grande que van a entrar en una resistencia civil sin precedentes. Esto naturalmente al último de la dinastía Pahlavi le va a entrar en reversa. Y lo primero que va a hacer es decretar ley marcial y va a decretar que todas las manifestaciones van a estar prohibidas a lo largo y ancho de Irán, cosa que a la población no le importó mucho. Y se van a reunir en la plaza de Yalé, y es cuando todo el ejército va a arrancar una masacre que el conteo no sabe si es de 80 personas o de cientos de personas en esa plaza. El caso es que si antes estaban paralizados, pues con esto realmente se armó una guerra campal. Y las convulsiones sociales fueron tan grandes
que el 16 de enero de 1979 Shah Pahlavi tuvo que dejar el poder, irse a Egipto casi que en exilio y dejar su poder en una regencia militar y en un primer ministro de oposición. En ese momento, el ayatollah Khomeini, a quien ya se le autoriza su regreso a Irán, va a tomar un avión de París a Teherán, donde una multitud va a recibirlo y va a ovacionarlo. Pero no solamente porque va a tomar el poder un líder opositor, sino porque él es un líder chiita. Entonces, en el momento en el que un clérigo chiita toma el poder de un país, está cumpliendo con la reivindicación de la línea de sangre que ellos creían cortada en el momento en el que asesinaron a los descendientes y a los que tenían la línea de sangre con el profeta. Entonces acá estamos resolviendo un conflicto que tiene más de 1000 años de historia. A nosotros esto no nos cabía en la cabeza porque Occidente estaba metido en la Guerra Fría. Ellos no entendían exactamente cuál era la continuidad de tiempo del Islam y la importancia de la revolución islámica para el pueblo chiita. Entonces el chiismo se va a convertir en mayoría y eso va a cambiar todo el mapa geopolítico de Medio Oriente. Y aunque esto va a significar un cambio gigantesco, lo que nos va a mostrar la película es que el fundamentalismo, sea de un lado o de otro, siempre va a ser nocivo para el pueblo, porque no van a ver ningún matiz de pensamiento. Siempre se va a estar pensando desde la polaridad y eso para un pueblo es peligrosísimo. Recuerden que las malas decisiones de un mandatario se puede llevar por delante la vida de muchas generaciones de un pueblo. Y eso es precisamente lo que esta película nos va a mostrar a través de los fundamentalismos tanto de Pahlavi como los que van a seguir con el Ayatollah Khomeini. Y entre todos estos avatares históricos va a estar Marjane viendo a Michael Jackson y viendo toda la occidentalización y viendo toda esta parte del mundo y va a estar por otro lado sintiendo toda la persecución de la que va a ser víctima su familia y de todas las costumbres que allá se desenvuelven. Y esta es la película Persepolis, que en esta cuarentena vale la pena vérsela, vale la pena analizarla, vale la pena darle mucho sentido a todos los discursos que vienen ahí, sobre todo en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de los elementos sociales que hacen posible un colectivo sostenible, pero sobre todo el reconocimiento de los fundamentalismos como algo que jamás le va a hacer bien a un pueblo. Y por favor, si he dejado por fuera algún elemento importante, algo muy interesante de esta película que muy probablemente no haya dicho en este análisis, por favor déjenlo en los comentarios. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, coméntenme este análisis, díganme si hay algo que dejé por fuera y sobre todo cuéntenme cómo les ha parecido. En 8 días vamos a hablar del videojuego Assassin's Creed Unity, que nos va a narrar la historia de la Revolución Francesa, nada más ni nada menos que uno de los eventos más grandes de la historia de Occidente. Entonces en 8 días nos vemos, no sin antes darles las gracias a todos ustedes por todo este gran cariño con el que han recibido estos videos y sobre todo por la gran cantidad de comentarios que nos han hecho llegar con las sugerencias de contenido. Vamos a seguir analizando películas, videos, vamos a analizar música ya en unos capítulos siguientes, pero también vamos a hacer unos pequeños capítulos con curiosidades históricas que ustedes van a poder ver en mi cuenta de Instagram. Entonces los espero en mis redes sociales, un abrazo para todos y recuerden que no hay mejor tiempo que el presente para escribir una mejor historia. Chau.